Hola, buenas tardes. Yo os voy a hablar un poquito de las setas, de las zonas higroturbosas y de las turberas del sistema ibérico. Aunque el sistema ibérico es muy grande, yo os voy a hablar de las zonas que yo más he estudiado. Aquí tenéis una fotografía de una turbera en Orihuela del Tremedal. En primer lugar, os hablaré de consideraciones generales y de una pequeña introducción de las zonas estudiadas. Aquí tenéis un Hygrophorus marsolus que tiene encima una ranita de San Antonio que es Ila moyeri y apareció en una turbera calcárea del Conillo en la provincia de Cuenca. Pinus silvestris, bajo Pinus silvestris. Me podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento. En este caso había Pinus silvestris, una turbera calcárea en el Conillo, en Cuenca. Las zonas más estudiadas han sido en Cuenca, el nacimiento del río Cuervo, una turbera calcárea. En el Alto Tajo, en el Conillo, que pertenece a Cuenca. Río Chico, en Masegosa. La Sierra de Valdemeca, tanto la Hoz de los Álamos, en Valdemoro Sierra, el Entredicho, que pertenece también a Cuenca. La Peña de la Canaleja, en la Huerta del Marquesado, que es donde se estrelló el avión de Joaquín Brume, que se conoce más como la Brume. La Sierra de Zafrilla, Prado Redondo, en Zafrilla, que es una de las turberas calcáreas más importantes del sistema ibérico meridional y está protegida. En Guadalajara, en el Alto Tajo, Sierra Molina, en Checa, Tremedales de la Fuente de la Rana, en Orea, Teruel, tenemos la Sierra de Albarracín. He puesto las más conocidas, aunque hay más de 1000 tremedales y turberas que están protegidas mediante la figura de humedad Ramsar. Puesto la Fuente del Canto de Bronchales, la Fuente del Tío Lao, que pertenece a Noguera de Albarracín, y el Tremedal de Garganta Avellanos, que pertenece a Orihuela del Tremedal. Y he puesto también Zaragoza, el Moncayo, la Fuente de la Teja, Tarazona. Aquí tenéis que a la derecha una fotografía del Moncayo, que es el pico más alto del sistema ibérico, con 2313 metros. ¿Vale? Me faltan algunas zonas por prospectar del sistema ibérico, como puede ser la Sierra de la Demanda, Picos de Urbión y algunas zonas del Maestrazgo. Pero no se puede, no da para todo. Sí, puedes intervenir cuando... Sí. Esto es sorpresa, ¿eh? Para los que estéis escuchando es sorpresa. Luego cuando... Sí, sí. Vale, vale. Bueno, te sugerencia. Hacemos la broma después, vale. Nos dejamos para el final de la conferencia. Bueno, disculpadme para los que nos escuchéis después. De directo, ¿vale? Esto es una broma, pero sería después. Bueno, como os digo. Bueno, ya vale. Bueno, oye, siéntate y luego al final ya luego lo hablamos, ¿vale? Que no pasa nada. Que no pasa nada, hombre. Bueno, va. Bueno, pues nada, los que nos estéis oyendo me han gastado una pequeña broma y seguimos. Seguimos con la conferencia después de la broma.
¿Qué son las turberas? Turberas o zonas higroturbosas. Son humedales que se encuentran encharcados durante todo el año. Y en la Sierra del Albarracín, por ejemplo, reciben el nombre de tremedal, que da el nombre a la famosa Sierra del Tremedal, que está formado por 3 localidades, sobre todo Bronchales, Orihuela del Tremedal y Noguera de Albarracín. Están muy alteradas por la acción humana, bien por la explotación ganadera o por la explotación maderera, aunque en los últimos años se están protegiendo y hay menos alteración. Hay 2 tipos de turbera, tenemos las turberas ácidas y las turberas calcáreas. Cabe destacar que en zonas como el sistema ibérico meridional, por ejemplo la Serranía de Cuenca o la Sierra del Albarracín, en ocasiones las turberas ácidas también tienen parte carbonatada. Va a haber plantas también que son típicas de suelos calcáreos, están un poquito mezcladas, digamos. Turbera ácida está formada por acumulación de materia orgánica, que llamamos turba. Están tapizados por musgos de los géneros. Sí, déjalo. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada. Están tapizados, ¿vale? Que no pasa nada, no pasa nada. Vale, después lo hablamos. No te preocupes. Bueno, tenemos 2 tipos de turberas, las turberas ácidas y las turberas calcáreas. Turbera ácida está formada por acumulación de materia orgánica, de turba, tapizadas por musgos de los géneros de Sphagnum. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de Sphagnum fimbriatum, que es muy frecuente en la Sierra del Albarracín, por ejemplo, o el género Polytrichum, por ejemplo, Polytrichum comuni, en suelos ácidos. Son características del norte de Europa y son relictas en la península ibérica. Y se encuentran en regresión por el calentamiento global. Muchas de las especies que salen en estas zonas deberían estar protegidas tanto de plantas como de hongos. Y prácticamente solo aparecen 2 o 3 especies típicas en la propuesta de lista roja. Por lo tanto, se debería modificar, creo yo. Viven en ambientes oligotróficos que son pobres en nutrientes, lo que son restrictivos para muchos seres vivos. Aquí tenemos, por ejemplo, la planta carnívora, ahí se ha ido, la planta carnívora Drosera rotundifolia, que presenta una roseta basal de hojas que tienen unos pelos rojizos que segregan mucílago para que se queden pegados los insectos, las moscas. Y con ellas segrega enzimas que degradan los insectos y obtienen nutrientes, sobre todo nitratos. Fijaros qué manera de conseguir en estos ambientes pobres los nutrientes. Luego tenemos turberas calcáreas, que son prados higroturbosos, que están encharcados durante todo el año y hay presencia de numerosas juncos y sobre todo una planta que es la Molinia cerulea. Aparece fundamentalmente en zonas calcáreas cercanas a manantiales y rezumaderos. Vegetación dominante. La vegetación dominante de casi todas las turberas o tremedales del sistema ibérico es el pino albar, el Pinus silvestre. En ocasiones aparece acompañado de abedul, bien Betula pendula o bien Betula pubescens. También de roble melojo, que es Quercus pyrenaica. En ocasiones también, en el caso, por ejemplo, del Moncayo, de Fagus silvática, del haya. En ocasiones, algunos sauces. Hay presencia de algunos matorrales cercanos a la turbera, como es el caso sobre todo de la brecina, Caluna vulgaris, de Erica arborea, el brezo, del acebo Iles aquifolium y del helecho Pteririum aquilinum. Aparecen en las turberas, hay que decir, tremedales, algunas plantas que son muy interesantes. Sobre todo, a mí que me gustan mucho las orquídeas, voy a citar alguna orquídea, alguna planta peculiar, que luego veremos. Tenemos algunas orquídeas como la Cantiscoriófora, Dactylorhiza fuchsi, Dactylorhiza elatea, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza biliris, la Parnassia palustris, que es esta planta de aquí, que es muy característica, la de arriba, de flor blanquita, muy característica de los humedales, Neotia ovalis, que es una orquídea, Ophrys insectífera, Pinguicula vulgaris, que es una planta carnívora, de abajo, que presenta las hojas en roseta. Esas hojas tienen segregan una especie de moco en el que se pegan los insectos y luego unas enzimas degradan los insectos para obtener nutrientes, sobre todo nitratos. Fijaros que en la fotografía se ve
algún resto de algún insecto que se ha quedado pegado. Bueno, los hongos que más aparecen son micorrizógenos asociados a la vegetación dominante, bien boletales y rusulales, y saprófitos de madera, restos vegetales e incluso, como hay presión ganadera, de excrementos. Aquí tenemos algunas de las orquídeas que he citado: Dactylorhiza fusi, Dactylorhiza elata, incarnata, maculata, viridis. La población más meridional de Ophrys insectífera, Spilanthus aestivalis, y otra planta de la familia de las gentianáceas, como es el Huertia perennis. Fijaros que, como digo, en muchas de estas turberas aparecen tanto plantas que son típicamente de suelos calcáreos, como puede ser Dactylorhiza fusi o Dactylorhiza incarnata o Ophrys insectífera, mezcladas con plantas de suelos típicamente ácidos, como puede ser la Dactylorhiza maculata o la Drosera rotundifolia. Por lo tanto, muchas veces es difícil establecer en qué tipo de turbera estamos, ya que las turberas del sistema ibérico meridional son muchas veces descarbonatadas, las turberas ácidas, y están bastante mezclados los sustratos. Empezamos con los ascomicetes. Aquí tenemos Mítula paludosa, Cudoniela cravus. Es una especie de ascomicete que presenta forma de crábula, con el pie bastante largo, y es saprófito de restos vegetales, por ejemplo, de juncos o gramíneas. Fructifica generalmente durante la primavera y principios de verano, asociado a zonas pantanosas y turberas. El Aphomice granulatus, que es la criadilla del ciervo, fructifica muchas veces cercano a zonas higroturbosas donde han excavado los ciervos o los jabalíes. Se caracteriza porque presenta el esoperidio granuloso, lleno de gránulos, el endoperidio, que es la parte interna, liso, de color blanquecino, y una greba pulverulenta de color negruzco. Es una especie no comestible que fructifica prácticamente durante todo el año, aunque se encuentra sobre todo en el sistema ibérico durante la primavera, asociado a zonas sobre todo donde hay Hygrophorus marzum. Mítula paludosa, que tiene un aspecto de cerilla, pero en el que el pie es blanquecino, pero la cabezuela, en vez de ser roja como una cerilla o naranja, es de color, una especie tóxica que comienza a fructificar desde finales de invierno, primavera, hasta principios de verano, en arroyos y turberas y zonas higroturbosas. Luego tenemos otra especie que es Myrioscloretinia currellana, que es una especie que presenta en forma de copa, de color marrón rosáceo, con el pie negruzco hacia la base, que fructifica de un pequeño esclerocio de color negro, que al corte del esclerocio es totalmente rosa en su interior, el esclerocio. Y sale esa prófita de junco en zonas anegadas. Myrioscloretinia currellana. Es bastante frecuente en las turberas de la Sierra del Albarracín y de la Serranía Alta de Cuenca. Lo que pasa es que es difícil de ver, hay que meterse en un juncal, mojarse y demás. Yo la primera vez que la encontré son de medio centímetro de diámetro máximo. Yo la primera vez que la encontré, tengo en las turberas de Checa, tengo la anécdota que fue el 1 de mayo, me caí dentro. El día de la Myriosclerotina currellana, porque sale en zonas que son pantanosas, totalmente anegadas, y muy difícil de controlar eso, porque tú vas y yo con mi peso, habían pasado gente que pesaba mucho menos, que eran así, digamos, pasaron y dijo, pues bueno, si han pasado estos, paso yo. Yo cogí, pasé, ¡pum!, hasta aquí. Y los compañeros, por si alguno me oís, fuisteis unos capullos, ¿eh? Si luego lo veis. Pues mis compañeros, en vez de ayudarme a salir de la turbera, se rieron y sacaron los móviles para grabarme. Solo me he caído 2 veces dentro de una turbera, y esta fue una, el día de la Myriosclerotina currellana. Luego la he visto más veces, fue la primera vez que la veía. Dime. Aceptar. Ya está. Gracias.
Dime. Yo mi recomendación es mucha precaución de no ir solos a las turberas, nunca ir solos, y mejor no entrar, la verdad. Es mejor ir por la orillita sin arriesgarse. Yo en ese momento me arriesgué a entrar dentro de la turbera y quedé dentro. Es muy difícil salir, ¿eh? Yo salí porque soy joven, tengo bastante fuerza y tal, y salí fácil, pero el barro te cuesta levantar, porque es al final mucha turba, como si fuera barro, y para subir una vez que entras es complicado. Por tanto, no ir solo, muy importante, y segundo, mejor no entrar. Además, muchos de estos ecosistemas están protegidos. Así que nada, no os recomiendo que entréis dentro. Sí, tengo una anécdota con otro señor mayor que le tuve que ayudar a salir de una turbera. Se quedó de manera que se empantanó. Gente ya mayor de 70, 80 años no tiene fuerza para salir. Tiene fuerza para salir a lo mejor al monte, pero en una turbera se quedó y no podía moverse. Y tuve que entrar a la turbera y sacarme como pude. Al final esas zonas pantanosas pues no son recomendables entrar. Lo que sí se puede hacer es bordearla, porque es una zona muy húmeda y se puede encontrar muchas setas bordeando. Mucho cuidado de no entrar dentro. Además que son ecosistemas que son muy frágiles, es mejor no pisotear ni que las mismas setas que vas a encontrar en el borde las encuentras finalmente dentro. La verdad es que luego la Myrioculetinia currellana, que la cogimos dentro, la he ido a buscar muchas veces y la he encontrado totalmente de fuera, sin tener que meterme adentro, por ejemplo. Otra especie interesante es Pezoloma cilífero, que se citó por primera vez para España en Bronchales, en cercanías de la Fuente del Canto, que es un ascomicete que presenta de inferior a medio centímetro, que se caracteriza sobre todo porque tiene esos pelos, no sé si los veis, blanquecinos en el margen, muy largos. Pezoloma cilífero, que sale asociado a restos vegetales dentro de las turberas. No es comestible y suele salir finales de verano, principios de otoño. Coronia puntata. Coronia puntata, esto se debe a que muchas de las turberas, sobre todo las calcáreas, los prados turbosos, calcáreos, tienen mucha presión ganadera, tanto de vacas como de caballos. En este caso, si hay muchos caballos cerca, es fácil encontrar esta especie, como es Coronia puntata, que se caracteriza porque presenta una escoma con muchísimos peritecios como puntos negros característicos. Fructifica fundamentalmente de finales de verano a principios de otoño, en zonas de montaña, pero más hacia cotas bajas lo podemos encontrar incluso durante el invierno. Scuterina crinita. Scuterinia es un género bastante complicado que se está utilizando bastante biología molecular y mucha microscopía. La especie más frecuente dentro de las turberas y tremedales es Scuterinia crinita, que se caracteriza porque presenta el apotecio de forma de disco, de color naranja rojizo, con el margen con muchos pelos alargados y entrecruzados entre sí. Fijaros. Sí, esta es la que tiene las esporas esféricas. Es de las más fáciles de determinar. Y la más común casi. El 90% de las escutelíneas que llevas a casa, dentro de tremedales y en cualquier lugar, suele ser clinita. Era antes la llamaban escutellata y ahora la escutellata es dificilísimo de encontrar. Espatularia flávida, una especie tóxica que se caracteriza porque presenta el apotecio en forma de, digamos, de una espátula, de una cuchara, de color amarillo pálido la cabezuela y el estípite, el pie, de color blanco. Puede aparecer en zonas hidroturbosas calcáreas, con cierto componente carbonatado, durante finales de verano, principios de otoño. Tricologloson hirsutum, otra especie ligada fundamentalmente a zonas hidroturbosas de carácter calcáreo, que se caracteriza porque presenta el apotecio, bueno, la escoma en forma de espátula, de lengua, con un pie bastante piloso. ¿Veis? Este color negro con un pie muy piloso.
característico y aterciopelado. No es comestible y fructifica desde finales de verano hasta bien entrado el otoño. Incluso en ocasiones lo vemos en pleno invierno. Está citado otra, digamos, en la Sierra del Barracín, el Geogrossum sphagnophyllum, pero yo nunca lo he llegado a encontrar. Uno muy parecido a este, pero sin el pie sin pelo. Pero yo nunca lo he visto dentro de las turberas ácidas. Vibresia truncorum, que es otra especie de ascomicete que se caracteriza porque es saprófito de restos de madera de abedul. Fructifica de finales de verano a principios de otoño y se caracteriza porque presenta una cabezuela de color amarillo y un pie de color blanco grisáceo y un aspecto totalmente muy pequeño de tamaño, inferior a 0,5 centímetros. No comestible. Ahora os pongo otros cuantos ascomicetes que he ido encontrando dentro de turberas. Uno muy común asociado a restos de madera, que en los libros antiguos vendrá como Paquila babingtoni. Otro que encontramos, dado la proximidad de Pinus silvestris, es, por ejemplo, Ciclaunema minus, las pequeñas manchas blancas, especie de balconito, ventanita en la cícula del pino. Otro que encuentro en las turberas es Hoposis foetida, que presenta un pequeño pie. Otro muy común, otra especie muy común en las turberas es Legaliana lignaea, antigua peciza lignaea, que fructifica en el interior de las turberas abundantemente, incluso entre sphagnum, muy parecida a Legaliana varia, por ejemplo. Ombrófila violácea, que es frecuente sobre restos de madera de betuláceas, sobre todo de abedul, a veces de aliso. Rambostonia asperior, que es esto que tenéis aquí a la derecha, que son las comas de color muy pequeño, inferior a 0,5 centímetros, de color naranja, que fructifica en bordes de arroyo y bordes de turbera, incluso a veces entre el sphagnum. Durante el verano, sobre todo. Otra escuterinia que es bastante común, sobre todo en la Sierra del Albarracín, asociada a madera de pino, que es Scuterinia cegi, que tiene, como veis, es igual que la Scuterinia clinita, pero el margen tiene pelos mucho más cortos y más densos. Luego, una tricofaea, la tricofaea gregaria, es esta que está aquí. Fijaros, salen grupos enormes, unidos, prácticamente cespitosos de tricofaea, asociado a orillas de arroyo y orillas de turbera. Bueno, se ha hablado un poquito de los ascomicetes. La mayoría, como veis, no son comestibles. Ahora pasamos con los basidiomicetes. Aquí tenéis una foto de Rizquenella swartzi. Es muy bonita, de muy pequeño tamaño. Luego la veremos. Una especie frecuente en las turberas de la Sierra del Albarracín es la antigua Agrocibe paludosa, Agrocibe latela. La especie de Agrocibe que se caracteriza sobre todo porque tiene un pie muy, muy, muy largo y fructifica sobre todo finales de primavera, principios de verano, asociado sobre todo a prados higroturbosos de carácter generalmente ácido. Otra especie que aparece entre los sphagnum es Arrhenia gerardiana, en las turberas ácidas. Se caracteriza sobre todo por estas láminas muy, muy decurrentes, fijaros, la cutícula con el margen bastante estriado, de este color marrón grisáceo. Es no comestible, Arrhenia gerardiana. Una especie también frecuente, tanto asociada a abedules como a Pinus silvestris, es la manita porfiria. Dentro de las turberas he encontrado muy pocas amanitas. La más común, amanita porfiria, pero también he encontrado mucha amanita muscaria. Pero como esa la conocéis prácticamente todos, pues he decidido no ponerla en la charla. La amanita porfiria es una especie no comestible que se caracteriza porque presenta la cutícula de color grisáceo, el pie largo de color grisáceo, el anillo también con tonos grisáceos y una volva circuncisa. Es no comestible. Bueno, habría que poner también alguna comestible. Hemos puesto al rey de bosque, Arboletus edulis. Arboletus edulis, que se caracteriza porque presenta la cutícula húmeda, los poros blancos que se vuelven amarillo verdosos con la edad y el pie de color blanquecino con un retículo sobre todo reducido a la parte superior y la carne
normalmente blanca al corte, aunque en zonas húmedas en ocasiones puede azulear un poco los poros. Lo digo porque hace unos días en el Living Lab del Moncayo, una chica francesa me enseñó unos Boletus edulis que al tocarle azuleaban un poquito. Eso se debe a veces a la humedad, al exceso de humedad de varios días lloviendo y en estas zonas tan húmedas. Excelente comestible. Otro comestible. Hombre, Cantarellus cibarius, el rebozuelo. El rebozuelo se caracteriza porque presenta la cutícula, bueno, presenta todo el cuerpo fructífero de color amarillo huevo y el himenio está formado por pliegues, que no son láminas, porque no se pueden desprender al tocarlos con el dedo. Forman parte del sombrero. Y tiene un olor marcado al albaricoque. Excelente comestible también. Y fructifica desde finales de verano, bueno, desde primavera hasta finales de verano, principios de otoño, incluso a veces, en algunas zonas la he visto en pleno invierno. Las angulas de monte. Estas son bastante frecuentes durante el verano en algunos tremedales, sobre todo de finales de verano, principios de otoño, como es el Cratarellus rutescens, que es la angula de monte, que presenta el himenio con muy pocos pliegues, casi muy poco evidentes, los pliegues del himenio. Y el pie es hueco en todos los Cratarellus. Tenemos dos formas, que es el Cratarellus rutescens, forma luteocomus, que es totalmente de color amarillo anaranjado, amarillento, y el Cratarellus rutescens forma niveipes, que es de colores grisáceo blanquecinos, con el pie muy blanco. Las tres formas aparecen en la sierra, los hemos visto con frecuencia en algunas zonas de la Sierra de Albarracín. Y luego, pues, la Cratarellus tubaiformis, que en este caso ya presenta el himenio con pliegues que se asemejan a láminas, son como si fueran pseudoláminas, que es el de la derecha. También buen comestible. Uno de los cortinarios más frecuentes, tanto en en abedul, es el Cortinarius fresipes. Cortinarius fresipes, que se caracteriza sobre todo porque presenta un umbón, fijaros, la cutícula muy marcado hacia arriba, muy mamelonado. Presenta la cutícula escamulosa de color con escámulas blanquecinas. El pie presenta a veces escamas blanquecinas, esas escamas blanquecinas, y tiene, a diferencia de la amonia, tiene tonos liracinos. Hace unos días, por ejemplo, me llegó una consultoría de Cortinarius geranioles, que se parece muchísimo a Cortinarius fresipes, pero sale en fagáceas. Salía asociado, no recuerdo si era a Quercus faginia o a Quercus rotundifolia. Mucha bibliografía veréis en ambiente mediterráneo muy parecidas a esta, pero sin tonos liracinos, y puede ser el caso, por ejemplo, de otro Cortinarius geranioles, que muchas veces están mal en la bibliografía española, ibérica. No comestible. Los Cortinarius tenemos, por ejemplo, asociado a abedules con turbera, el Cortinarius armillatus, que presenta unas bandas rojizas características. Se considera tóxico porque se piensa que tiene orellanina, pero se ha visto que tiene muy poca cantidad de orellanina y sería muy ligeramente tóxico. Tenemos también el que era antiguamente el Cortinarius huronensis, que ahora es Cortinarius chrysolitus, una especie no comestible que presenta tonos verdosos. Otro Cortinarius, sobre todo asociado a los sauces, es el Cortinarius uliginosus, que es el de la izquierda, y luego otro asociado a abedules, como es el Cortinarius poloideus. Hay que decir que algunos cortinarios típicos de abedules, que yo veo mucho en el sistema central, como el Cortinarius triunfans, o en la zona de Galicia, no lo he observado en el sistema ibérico. No sé si es porque en las zonas que me muevo no aparece o no he tenido suerte. Puede ser. Algún entoloma, tenemos el entoloma pelum en turberas ácidas, el entoloma conferendum, que es la especie más frecuente en turberas ácidas, que es este de la derecha. Son todos no comestibles, típicos de finales de verano, principios de otoño. Un entoloma muy interesante y que sale mucho en zonas higroturbosas calcáreas, que es un entoloma con la cutícula verde, con la cutícula verdosa y el pie verdoso, que es el entoloma incanum. Es frecuente encontrarlo, como digo, en zonas higroturbosas, fijaros, calcáreas.
o con cierto componente carbonatado. Luego tenemos otro que es el linfoma sericeo, que ese también lo vemos en las orillas de los tremedales, que es un entoloma de color blanco. Una especie bastante interesante que parasita a otro boletal, es un boletal que parasita al micelio de otro boletal, que es el Suilus bovinus, parasita a un Suilus. Es el Gomphidius roseus. Gomphidius roseus, que aparece en la propuesta de lista roja de la península ibérica, que se caracteriza porque presenta la cutícula de color rosácea, las láminas muy decurrentes por el pie y de joven presenta un pequeño anillo no comestible. Y aparece a finales de verano, principios de otoño. Comitosis betulina. Comitosis betulina es una especie muy interesante que yo explico en mi curso de orientador micológico, porque se encontró junto al hombre de Ocio hace unos 5.000 años. Además de encontrar los utensilios que utilizaban, se encontró fomitosis betulina y fomes fomentarios. Posiblemente el fomes se utilizaba para yesca, que es el que aparece sobre todo asociado a populus, a chopos, a álamos, y fomitosis betulina como antibiótico, porque presenta alguna sustancia antibiótica, o sea, lo llevaría como medicinal. No comestible y aparece asociado a los troncos de abedules. Es un parásito de los abedules. Tanto de Betula pendula como de Betula pubescens, y por tanto aparece durante todo el año. Una bastante frecuente en el interior de las turberas, en zona de Sphagnum, es una Eurocibe. La Eurocibe cocineo crenata, que se caracteriza por el pequeño tamaño, inferior a 5 centímetros de diámetro, con la cutícula rojiza anaranjada y con algo muy característico que son numerosas escuámulas negruzcas en la cutícula y las láminas bastante decurrentes. Como digo, es típica de los tremedales. La Eurocibe más común dentro de los tremedales. No comestible y debería protegerse. Creo que está propuesta en la lista roja mundial. Luego también podemos encontrar hifolomas. Como dentro de los tremedales hay restos, mira, y no, es fácil encontrar hitocones, es fácil encontrar, por ejemplo, el hifoloma carnoide, que es el hifoloma de las láminas grises. También es fácil en prados higroturbosos, sobre todo calcáreos, encontrar el hifoloma ericaeum, que es este que está debajo a la izquierda. También en zonas de pantanosas, sobre todo con sauces o alisos y abedul, podemos encontrar hifoloma ericaeoides. Este tiene tonos más amarillos verdosos en la cutícula que el ericaeum, que tiene tonos más rojizos. Y luego uno muy común en el interior de las turberas, bien con Polytrichum o con Sphagnum, es el hifoloma elongatum. Se caracteriza porque tiene, como bien dice su epíteto específico, el pie muy, muy largo. Eso, en esa foto no entraban los pies, está abajo a la derecha. Inocibe o Batocistis. Es sin duda la inocibe más frecuente dentro de las turberas y tremedales del sistema ibérico. Anteriormente se clasificaba como inocibe lanuginosa variedad Ovatocistis porque tiene los cistidios ovoides, algo que se ve haciendo un poco de microscopía. Se caracteriza porque presenta la cutícula con muchas escámulas que le dan un cierto aspecto lanoso. Por eso lo de inocibe lanuginosa, porque esas escámulas le dan un aspecto lanoso. Los cistidios ovoides, pues ovatocistis. Esto sí, fructifica de finales de verano, principios de otoño, asociada a Pinus silvestre. Una de las especies, bueno, el género Lactarius es sin duda el género que más aparece en las turberas y tremedales, tanto ácidas como calcáreas. Uno de turberas ácidas es Lactarius quieticolor, que es el primer Lactarius que observamos en los tremedales o turberas. Fundamentalmente porque presenta una cutícula de colores apagados. No tiene un naranja chillón muy marcado, tiene un naranja grisáceo bastante apagado. Las láminas naranjas y al corte segrega látex naranja, como toda la sección es deliciosa.
es comestible pero de inferior calidad que a otros níscalos. Lactarius quieticolor. Lactarius piscinus son lactarius que aparecen sobre todo en turberas con presencia de Pinus silvestris, que se caracteriza porque presenta la cutícula negruzca y presenta el látex blanquecino que se vuelve rosa con el tiempo. Es una especie bastante rara que se debería proteger. Lactarius piscinus. Además, que generalmente para encontrar 2 o 3 ejemplares para hacer una foto, me veo negro siempre. Lactarius pyrogalus. Si en la turbera hay algún avellano, una turbera que hay algún avellano, podemos encontrar esta especie Lactarius pyrogalus, que se caracteriza porque es de sabor muy acre, es muy picante, la cutícula de color marrón grisácea y abundante látex blanquecino. Como digo, es muy picante y por tanto tóxica. Anteriormente en los libros de micología, no sé si vosotros habéis mirado, Lactarius pyrogalus y todas las especies picantes vienen como no comestibles. Actualmente las consideramos tóxicas porque tienen lo que se llama sesquiterpenos cíclicos. Y los sesquiterpenos cíclicos producen en medicina lo que llamamos efecto hemetocatártico. Efecto hemetocatártico es que en determinadas cantidades de sustancia emiten el vómito, son eméticos. Tienes vómitos o náuseas. Por tanto, cuando lo veáis, si vais a hacer alguna exposición, ponedlo por favor tóxico. A pesar de que os digo que los libros no aparecen como tóxicos. Lactarius semisanguiflus es una de las especies más frecuentes en los prados higroturbosos calcáreos. O sea, zonas higroturbosas calcáreas, encontramos el Lactarius semisanguiflus. De visualizar, porque tiene esos tonos verdes en la cutícula, que muchas veces cuando pasamos por encima de la zona higroturbosa, como se camufla con ese color verde y es difícil de ver. Se caracteriza porque tiene las láminas naranjas y el látex es de color naranja, pero que al corte la carne de un naranja al cabo de un tiempo se vuelve de color morada, característico. Es el Lactarius semisanguiflus, comestible de inferior calidad que otros níscalos, asociado sobre todo a Pinus silvestris. Bueno, el falso níscalo de abedul, Lactarius torminosus. Lactarius torminosus, que es una especie, como digo, también tóxica, a pesar de que se consume en algunos países del norte de Europa con varios tratamientos, debemos considerarla tóxica porque tiene, como he dicho antes, sesquiterpenos cíclicos y puede producirse ese efecto hemetocatártico de vómitos y náuseas. Se caracteriza porque presenta la cutícula de color rosa anaranjada, con zonas circulares, o sea, zonada, y muy pilosa. Es muy pilosa a diferencia de los níscalos comestibles. Las láminas son blancas y el látex es blanquecino y es bastante acre. Y sale, como digo, asociado a abedul durante el verano, finales de verano, principios de otoño. Lactarius vietus, otro que sale dentro de las turberas asociado a abedul, que tiene el látex abundantes de color blanquecino que se vuelve un poco verdoso. Otros más Lactarius, como digo, el género que más encuentro dentro de las turberas y los terminales, ya sean calcáreos o ácidos, es Lactarius. Tenemos Lactarius deliciosus, que es frecuente a veces en el borde de las turberas. Lactarius griociosmus, que tiene un olor marcado a coco, muy característico. Lactarius rufus, que aparece asociado tanto a abedules como a Pinus silvestris y se caracteriza porque presenta un umbón muy marcado hacia arriba y de color rojizo. Es tóxico, muy picante, por tanto tiene los sesquiterpenos cíclicos. Y el Lactarius sfagneti, que aparece fundamentalmente entre los sfagnios. También otro género muy frecuente, si hay presencia de abedul, solo si hay abedul dentro de la turbera, es el género lecin. Tenemos que yo considero que se puede consumir es el que está a la izquierda, el lecin un escabro, que se caracteriza porque presenta el pie con unas escabrosidades negras muy características y la carne al corte
blanquecina inmutable, asociado a abedul. Luego tenemos el Lecinum cyanobasileicum y Lecinum varicolor, el de arriba a la izquierda y el de arriba y el de abajo a la derecha, que tienen tonos verdosos en el pie, aunque en ocasiones no se ven según hacemos el corte, se ven al paso del tiempo, tonos verde azulado. El varicolor tiene el pie con escabrosidades, negruzcas parecidas a scabrum, y el cyanobasileicum tiene unas escabrosidades mucho más finas, que parece el pelo de ratón grisáceo. Luego otro, que debe estar en la lista roja, que es Lecinum olopus. Lecinum olopus es un lecinum de color blanco total, del lecinum de color blanco que sale asociado a abedules donde hay sphagnum, siempre donde hay sphagnum, dentro de las turberas ácidas. Y tiene una curiosidad, es que si lo dejamos madurar, se ve de color verde, se vuelve de color verde oscuro, y es lo que se ha llamado erróneamente Lecinum auriginium. Yo la primera vez que lo vi de color verde y era un niño y flipé. Dentro de una turbera digo, ¿y eso? ¿Un boleto verde? Pues el Lecinum auriginium. Fijaros, que al final es un sinónimo de Lecinum olopus. Pues solo que se vuelve verde cuando es viejo con la edad. Micenas. Bueno, estas son las de mi amigo Manuel Villarreal, que está haciendo una tesis, ya os digo, que espectacular. Una cosa es decirlo, pero ya creo que tiene más de 150 especies clasificadas con biología molecular, morfología, microscopía. Va a publicar muchísimas nuevas para la ciencia, es una auténtica pasada. Y yo hay 3 especies dentro de las turberas y tremedales del sistema ibérico. Claro que las más meridionales son las que están en Cuenca, porque es la zona del sistema ibérico más al sur. Y tenemos que, además de primavera, tenemos la Micena flosnivium. Micena flosnivium, que se caracteriza porque presenta, sobre todo en el pie, unos pelos muy marcados. Aquí no se ve mucha pilosidad en el pie, hasta la mitad del pie. Muy característico. Luego otra micena de primavera asociada a turberas es la Micena sylvaenigrae. Está súper frecuente en las turberas ácidas. Restos vegetales y restos de madera de pino, y tiene un olor marcado, muy marcado a lejía. Muy fuerte a lejía. Y luego otra especie frecuente en la primavera es la Micena viridimarginata, que sale asociada también a zonas de turbera con restos de madera de pino. Y se caracteriza sobre todo porque presenta la arista laminar con tonos amarillo verdosos en la arista laminar. Esas son de primavera. Y luego en otoño y finales de verano podemos encontrar muy bonita, que es la Micena rosella. La Micena rosella es de color rosácea, muy característica de zona de Pinus silvestris. A veces aparece incluso entre los sphagnum. No comestibles. También podemos encontrar dentro de la turbera, sobre todo ácida, Ateniella adonis, que también es de color rosácea y muy bonito. Pinopus androsaceus, que es una especie que aparece sobre acículas de pino. Como los pinos están cerca de la turbera, es fácil encontrar Pinopus androsaceus. A veces hay voz cerca de turberas, por lo que podemos encontrar en las hojas este pequeño marasmius súper pequeño, que es el Marasmius busi, que es súper frecuente en el sistema ibérico meridional. Y luego, en acebo, a veces está muy cerca o dentro de la turbera, y podemos encontrar el Marasmius usoni en las hojas de acebo. Y este Marasmius se caracteriza sobre todo porque tiene unos pelos muy marcados. Y hay algunas fotos de algunos micólogos de esta sociedad que han ganado bastantes premios con Marasmius usoni. Yo la cámara que tengo no me da para más. Bueno, a esta le han cambiado el nombre, que es la antigua Lichenisphalia umbelífera. Ahora la llaman Unguisia umbelífera. Es un basidiolíquen, es decir, un hongo que establece una simbiosis con un líquen, forma un líquen y se caracteriza porque presenta un tamaño inferior a medio centímetro, con las láminas que son muy espaciadas y decurrentes, y la cutícula
con el margen muy estriado por transparencia. No comestible. Como digo, cuando estaba haciendo la presentación me llegó una sorpresa del cambio de nombre. Para mí siempre había sido Lichenomphalia y en el año 2023 han cambiado a Unguisia. Pues bueno, Unguisia. También es fácil encontrar muchos vegetales de las turberas, incluso tocones. Y antes de hablar de que si entráis en una turbera y hay tocones, yo no los pisaría, ¿eh? Porque muchas veces están podridos y te puedes hundir hacia adentro. O sea, una de las precauciones que antes dijimos de entrar a una turbera es no pisar los tocones, porque los tocones a veces están podridos y puede ser que eso se hunda de repente hacia abajo y te puedes quedar ahí y romper incluso una pierna. De hecho, a mí me ha pasado una vez ya, por eso lo digo. Podemos encontrar, por ejemplo, foliotas típicas de madera de pino, como Foliota flamans, que está muy bonita a la izquierda, Foliota pinícola, que sin duda la más frecuente sobre Pinus silvestris. Luego podemos encontrar, si hay algún planifolio, Foliota escuarrosa, por ejemplo, algún abedul, algún sauce, algún chopo dentro de la turbera. Y una especie que es muy frecuente en los tocones de Pinus silvestris, que las vemos en las turberas durante el verano. A veces es la única seta que veo en verano, si me voy a lo mejor en julio, a finales de julio, es el Neolentinus lepideus, que solo con la humedad que deja el tremedal puede aparecer esta especie, que es la que está abajo. Muchas veces es la única que he visto en toda la salida, si mido a finales de julio. Luego también se ven muchas especies coprófilas, asociadas a excrementos, porque muchas de estas zonas tienen presión ganadera, sobre todo tanto vacas y caballos. Tenemos, por ejemplo, el Panaeolus papilionáceo, que es tóxico. Lo he encontrado muchas veces incluso pues, dentro de los esfandums, o sea, excrementos dentro de la misma turbera. La Protozoaria semiglobata, que es no comestible, o incluso, esta sí que la encuentro, donde más la encuentro es siempre en zonas de tremedales, o prados higroturbosus, que es la Satirella verolinensis, que sale asociada a excrementos de jabalí. Y que en muchas ocasiones, cuando las encuentro de fuera de las turberas, no veo absolutamente nada, pero dentro de los tremedales, como dejan ahí una capa húmeda, es fácil encontrar esta especie. No comestible todas estas, y estas casi aparecen prácticamente durante todo el año, las tres. Bueno, otro muy frecuente, pero muy frecuente en los tremedales y turberas ácidas, es Rhizopodon luteolus. Rhizopodon luteolus se caracteriza porque es un rizopogón que no cambia de color a rosa ni a rojizo y tiene una maraña muy grande de rizomorfos. En ocasiones, para hacer la forma, hay que ir limpiando rizomorfos, muchos rizomorfos. La greba es esponjosa y de color verde azulado, ¿vale? Se equivoca mucho con Rhizopodon beri, que suele aparecer más en zonas más mediterráneas de Pinus pinaster, que es muy parecido. De hecho, la mayoría de citas de Rhizopodon luteolus en España, en realidad, son Rhizopodon beri. Es también un boletal, ¿eh? Lo digo porque la mayoría de gente entendéis por un boletal una especie que tenga conimenio poros. Pues fijaros que los rizopogones, que es un hipogeo o semihipogeo, también forma parte de los boletales. Está emparentado, por ejemplo, con los boletos. Galerina. La galerina más frecuente dentro de las turberas y tremedales es la tibicistis. Es más, casi al 90% de las galerinas que encontramos, digamos al micro dentro de los tremedales del sistema ibérico meridional, casi todas son siempre tibicistis. Por ejemplo, la Sphagnum, que es otra, es muy rara. Solo la he encontrado 2 veces. Lo digo porque la mayoría de libros viene Galerina Sphagnum y en estos tremedales es muy complicada de encontrar. Que yo la pondría en la lista roja, la Sphagnum. En mi escena láctea, como llegan los residuos de acículas de Pinus dentro de los tremedales, es fácil encontrar especies como la Hemimicena láctea. También encontramos 2 especies de Rickenella. Son de muy pequeño tamaño, inferior a 2-3 milímetros, que es la Rickenella fíbula, de color rojizo anaranjado, y la Rickenella swartzi, de color
de color azul violáceo. Decir que las citas de Rischenella melea, en realidad dentro de las turberas son todas Rischenella fibula, pero con tonos más amarillos y sin rojizo. ¿Vale? Yo había citado Rischenella melea, pero cuando las he comprobado son todos Rischenella fibula. Creo que están descoloridas y se han vuelto amarillas. Por tanto, seguramente la mayoría de citas ibéricas no sean de Rischenella melea, sean todas fíbulas. Bueno, tenemos las rúsulas, que también son relativamente abundantes, ya que en el sistema ibérico la más frecuente es la rúsula sanguínea, que es una especie tóxica, ya que tiene sesquiterpenos cíclicos, y aprovecho para decir que en mis cursos me preguntan que si se puede utilizar como sustituto del picante. Como tiene sesquiterpenos cíclicos, es tóxica y por tanto puede producir en algunas personas el efecto metocatártico y por tanto tóxica. No se debe consumir. Así que no se pueden hacer pruebas con este tipo de cosas. Es de color rojiza, la cutícula y el pie, y tiene un tamaño bastante grande, 4 o 5 centímetros. Una rúsula interesante que aparece asociada generalmente a abedules, con tonos amarillos, es la rúsula claroflava. Pero, curiosamente, a pesar de que todas las citas de rúsula claroflava son abedules, esta especie puede aparecer en el sistema ibérico asociada a turberas ácidas con Pinus silvestris. La hemos encontrado ejemplares varias veces. Luego la rúsula fragilis, que es bastante frecuente ser algún planifolio, tipo sauce o abedul. Es otra especie que es tóxica, tiene sesquiterpenos cíclicos, muy pequeña, frágil y tiene un olor a coco característico. Luego la rúsula robensi, que es la rúsula sphagnum, que es asociada a los sphagnum, que sería no comestible. Todas estas especies son de finales de verano, principios de otoño. Bueno, un Suilus. El Suilus más interesante que puede aparecer en las turberas es el Suilus flavidus. Suilus flavidus, que es un Suilus de pequeño tamaño, inferior a 3 centímetros, 4 de diámetro, con el pie que presenta un anillo. Presenta una zona anular y que es, además, esa zona anular es un poquito viscosa, un poco glutinosa en este Suilus. Y como digo, es frecuente en zonas de Pinus silvestris con sphagnum, turberas ácidas. Y estoy a punto de acabar. Otra especie muy frecuente dentro de las turberas es el Suilus bovinus. Suilus bovinus, que presenta el himenio con poros y dos poros angulosos y abiertos, muy grandes. Mucho más grande que cualquier otro. Es curioso que aunque yo pongo no comestible, en la asociación, fui una vez a dar una charla a Ferrol y la asociación micológica viriato de Ferrol tenía costumbre de utilizar este Suilus tan frecuente en algunas recetas de cocina. Yo la verdad es que no lo recomiendo, pero lo que me dieron a probar estaba escandalosamente bueno. No sé si era la mano de los cocineros o no lo sé, pero para mí Suilus bovinus no es comestible. O sea, yo lo he probado y no me gusta. La verdad, pero de la forma que lo hicieron ellos en postre, está bueno. Para que veáis, lo digo, lo comento, para que veáis que muchas de estas especies en valor culinario, si lo coge una persona entendida y que sepa darle vueltas las puede hacer comestibles de alguna manera. Tricoloma fulvum. Pues es un tricoloma que se ha asociado sobre todo a abedules. Tendrá la cutícula de color pardo rojizo, unos 5 centímetros de diámetro, las láminas espotadas blanquecinas que se vuelven de color amarillo, ¿verdad? Y que estará asociada, digo, a turberas donde haya abedul, tanto bétula pendular como bétula pura. Y debido a la humedad que hay en el interior de los tremedales, a veces hay helechos, no en todos, no son comunes los helechos del sistema ibérico. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el sistema central es muy común encontrar helechos dentro de las turberas, pues en el sistema ibérico es relativamente extraño, solo en algunas que son muy ácidas. Y en el raquis del helecho, estamos en la tinta del helecho, que está muy húmedo, podemos encontrar esta especie que veis aquí que nace sobre el raquis, Testifula quisquiliaris, que es una pequeña espátula de color blanquecino muy pequeñita, como una cláusula blanca, inferior a incluso a 1 milímetro en este caso.
Y nada más. He acabado por hoy. Os doy muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No habéis hecho muchas preguntas, así que ahora me hacéis preguntas.